aquellos que no me ha dado tiempo de saludar. Hoy vamos a seguir en el capítulo 5 de Mateo, que ya va siendo un conocido para nosotros. Vamos a seguir en el Sermón del Monte y hoy en particular vamos a estudiar, vamos a compartir los versículos del 31 al 32, como he dicho, del capítulo 5. Así que, ¿qué os parece si abrimos todas las Biblias y los leemos juntos? Os dejo un poquito para que los podáis buscar en vuestras Biblias. Sí, ya sabemos que estas son palabras de Jesús, que está pronunciando. Subió a una montaña y había un montón de gente escuchándolo, siguiéndolo. Jesús pronunció una serie de enseñanzas, y hoy nos corresponde justamente la enseñanza donde Jesús va a hablar sobre el divorcio, y lo relata así Mateo en su libro. Dice así: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo os digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Quizá puedas leer este texto y pensar que no tiene nada que decir de ti porque tú no estás casado, o quizá no te estás divorciando, pero dame la oportunidad de avanzar un poco más y que veamos que realmente hay cosas que sí nos afectan a nosotros en este texto. Y antes de adentrarnos en las palabras de Jesús, me gustaría justamente hablaros de 3 casos reales. Estos son 3 casos reales que he encontrado, ¿no? El primero de ellos se trata de un matrimonio chino, donde el esposo de este matrimonio demanda a su mujer por fealdad y además le pide una indemnización de unos 100.000 euros. Este hombre acudió a la justicia. Sí, suena broma, pero es real, ¿no? Resulta que este hombre acudió a la justicia porque se casó con una chica que era muy atractiva, y cuando tuvieron el primer hijo, el hijo no se parecía a ninguno de los dos. Entonces este hombre comenzó a dudar de que él fuera el padre de ese niño. ¿Qué ocurrió? Comenzó a presionar a esa mujer, pensando que había sido causa de infidelidad, pero la mujer finalmente le tuvo que decir que el hijo se parecía a ella antes de operarse. Esta mujer se había realizado un montón de operaciones de cirugía estética al punto de que había cambiado totalmente su apariencia. Así que este hombre, justamente cuando fue a pedir ese divorcio, alegó que había sido estafado por la mujer, porque realmente no era como ella se había presentado, no se lo había dicho, y no solo eso, sino que alegó también que era tan fea que no podía estar con ella, ¿no? Pero esto no solo pasa en China, sino que también hay otro caso en la India, donde un matrimonio se casa y resulta que la mujer, la esposa, era adicta a los felinos y tenía en casa unos 550 gatos. El marido no podía hacer prácticamente nada, no podía ducharse. Imaginaos la ducha llena de pelos de gato, ¿no? No podía ir a dormir, no podía comer, no podía hacer absolutamente nada. Así que este hombre tuvo que divorciarse. De hecho, las autoridades religiosas que había allí pues trataron de mediar para que no se separaran, pero finalmente la mujer decidió que sus gatos eran más importantes que su marido. Y por último, aunque parezca esto ridículo, pero es cierto, todos son casos ciertos, como digo. Por último, hay un caso que es todavía más curioso, más interesante. Es en Bosnia, una pareja joven que se casa y después de unos años comienzan a vivir la desilusión del matrimonio. Así que toman la decisión de hacer uso de un portal web de contactos para mantener relaciones fuera del matrimonio, cada uno por su cuenta, con nombres totalmente inventados, hasta que curiosamente ellos mismos, de forma virtual, se conocen dentro de esa web, y no solo eso, sino que establecen una relación virtual muy cariñosa entre ellos, al punto de que en un momento determinado deciden verse cara a cara. Y cuando se encuentran cara a cara, se dan cuenta de que son pareja real y pareja virtual.
cuando ellos mantenían su relación virtual, hablaban de lo malo que era su cónyuge, de lo mal que lo pasaban con él, de lo horrible que era su relación, ¿no? Así que, curiosamente, cuando se conocen y se decepcionan porque son ellos mismos, fueron al juzgado y ¿sabéis lo que alegaron? Infidelidad. Alegaron infidelidad. Bueno, son ridículos, pero son reales. Ahora bien, lo que Jesús nos va a contar, lo que Jesús nos va a enseñar en estos versículos, tiene que ver justamente con este aspecto, ¿no? Con el divorcio, ¿no? De hecho, lo que va a hacer Jesús nuevamente, no es la primera vez, que ya sabemos que hace, Él se va a adentrar en esta enseñanza que estaban enseñando justamente los fariseos y la va a corregir. O sea, Jesús va a aplicar o darle el sentido verdadero, el espíritu verdadero a esta ley. Pero no olvidemos que los versículos 31 y 32 están justamente después del bloque donde Jesús ha tratado sobre el adulterio, ha hablado justamente del adulterio. En esa primera parte Jesús lo que está defendiendo es la integridad del matrimonio contra el adulterio, y en esta parte lo va a hacer frente al repudio, que realmente es el divorcio, ¿no? La separación. Como ya vimos, Jesús había ampliado el sentido profundo del adulterio en los versículos anteriores, en contraste con la enseñanza tradicional que tenían los maestros de la ley, donde se quedaban solamente la parte externa, ¿no? Decían, bueno, si no llegas a efectuar el acto, realmente si no tienes el contacto físico, no existe problema, ¿no? Y Jesús les dice que no. Ahora, Jesús va a utilizar en este caso el mismo formato para corregir esa enseñanza tradicional, y no solo eso, sino Jesús, la finalidad que tiene a la hora de enseñar la ley es profundizar. Ya lo hemos comentado varias veces, ya lo he compartido con vosotros. Jesús va al corazón, Él apunta al corazón y a las motivaciones más profundas para ver el sentido de la ley que Dios había dado. Ahora, si leemos el texto rápido, como lo hemos leído hace un momentito, podemos pensar que Jesús de lo que está tratando es solamente del divorcio. Que Jesús lo que va a decir es, bueno, voy a corregir cómo está bien divorciarse, pero si lo hacemos así, vamos a estar equivocados, ¿no? Porque Jesús lo que está enseñando en estos versículos es cuál es el sentido verdadero del matrimonio. Y eso es lo que vamos a ver. Vale la pena, antes de continuar, antes de ver lo que está diciendo Jesús aquí, es que miremos cómo se define el matrimonio actualmente, cómo la gente, cómo en internet podemos encontrar que se define el matrimonio. ¿Qué dice del matrimonio, no? Bueno, si nos vamos a la Wikipedia, que es la web que siempre que vas a Google a buscar un significado es la primera que te sale, la Wikipedia nos dice que el matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros, ¿vale? Google, que también tiene una definición para esto, dice que es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Y por último, nuestro querido diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Hay aspectos interesantes para mí, ¿no? En estas mismas definiciones que son seculares. La primera de ellas es que hay, y es normal, ¿no? En la sociedad en la que vivimos y en la distorsión que hay de los valores y de todo aquello que Dios estableció, para algunos el matrimonio es la unión de personas. No habla de género, habla de personas, ¿no? Parece que el diccionario de la Real Academia se cierne o se aferra más a la definición de Dios desde el principio. Pero bueno, simplemente he querido expresar estas definiciones, que las tengamos en mente, justamente para entender cómo entiende el mundo el matrimonio y cómo Jesús entiende el matrimonio, ¿vale? Y por ende, cómo Dios lo entiende. Así que vamos a pasar a mirar con más detenimiento las palabras de Jesús, ¿vale? Y el primer aspecto es que los fariseos, estos judíos, habían entendido mal el matrimonio, lo entendían como un contrato, ¿vale? Ellos entendían el matrimonio que era un contrato. ¿Cómo hace Jesús para tratar de corregir este problema, para hablarles claramente, ¿no? Y lo primero que hace es, como siempre, Jesús les recuerda qué es lo que ellos estaban enseñando, cómo ellos estaban enseñando que debería manejarse la separación de un matrimonio, cómo tenía que llevarse a cabo el divorcio. Y
es interesante e importante que nos preguntemos de dónde viene esta norma, de dónde viene esta regla, esto de dónde ha salido. Bueno, si hacemos un poquito de memoria y nos vamos al Antiguo Testamento, descubrimos que es una de las instrucciones que Moisés dio al pueblo, a los judíos, para que supiesen regular las situaciones de separación matrimonial. Y esto está en Deuteronomio 24, del 1 al 2. ¿Vale? Estas son las palabras de Moisés. Y dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Es interesante que Jesús lo que hace, justamente en el versículo 31, es, digamos, un resumen de todo lo que Moisés dejó registrado en la Torá, en la ley judía, pero hay una diferencia, ¿vale? Hay algo que los maestros de la ley no estaban enseñando. O sea, Jesús habla del aspecto del divorcio, habla también del certificado, pero hay algo que Jesús no menciona, y es el aspecto de haber encontrado algo reprochable en la mujer. Con mucha probabilidad, los rabinos judíos, los que entendían la ley, los que la enseñaban, entendían claramente que el divorcio podía ser iniciado cuando tú encontrabas algo reprochable, algo que se le pudiera achacar a esa mujer, en este caso, es lo que está diciendo, y esto podía producir que se divorciase, esto podía llevar el divorcio a la ejecución. Ahora, ¿cuál era el sentido de lo reprochable? Porque necesitamos saber qué quería decir o cómo entendían ellos el aspecto reprochable. ¿Cuál era el objeto que le podía permitir divorciarse de la mujer? Bueno, como siempre, los judíos tenían dos escuelas. De hecho, una de las cosas que suele ocurrir es que, y eso nos pasa a nosotros también, cuando nos enseñan algo, cuando recibimos una ley, cuando esa ley expresa algo, en muchas ocasiones las palabras, conforme va pasando el tiempo, las vamos interpretando de otra forma. ¿Por qué? Pues en muchos casos porque nos conviene, porque nos interesa, porque se nos olvida. Así que en la época de Jesús había dos escuelas, como he dicho, que enfatizaban dos enseñanzas diferentes. Una de ellas enseñaba que era posible despedir a la mujer solamente cuando había algún tipo de irregularidad sexual. Es decir, cuando la mujer se iba con otro hombre o había algún tipo de irregularidad sexual fuera de matrimonio, entonces ellos podían separarse de su mujer, ¿no? Esa era una escuela, era la escuela más radical, pero por otro lado había otra escuela, que era una escuela más liberal, donde se daba pie a que se podían divorciar por cualquier causa. No tenían que ser tan estrictos. De hecho, por los historiadores sabemos que había, igual que los tres casos extraños que os he compartido al principio, había también situaciones muy ridículas que habían llegado a ser casos de divorcio. Por ejemplo, si tu mujer te ponía la comida y le faltaba sal, podías divorciarte de ella. Los que tenían la tensión alta se tendrían que estar casando constantemente. Si tu mujer te quemaba la comida, también podías divorciarte de ella. Si tu mujer era chismosa o era ruidosa, eso podía ser objeto. Si tu mujer hablaba mal de sus suegros o gritaba mucho, también podías separarte de ella. Incluso había casos de maestros mucho más radicales que decían que eso reprochable podía llegar a ser el hecho de que si tú ibas por la calle y veías a una mujer que era más atractiva que la tuya, entonces la tuya ya tenía algo que reprocharle, que no era tan guapa, y te podías separar de ella, ¿no? Por eso digo que con el tiempo cada uno le fue dando un énfasis diferente y distinto según le gustaba o según era la temperatura del día. Ahora, tenemos que recordar que los maestros de la ley, estas personas que a veces concluían con cosas tan ridículas, eran las personas que estaban totalmente convencidas de que entendían la ley de Dios y la cumplían. Eran los más celosos cumplidores de la ley de Dios. Ahora, vale la pena que, a la luz de lo que estas personas estaban enseñando, nos demos cuenta de cuál era el énfasis de su enseñanza. Realmente, lo que estaban enseñando los fariseos es muy sutil, pero lo que ellos estaban enseñando era que el divorcio era una opción válida siempre que se cumpliese con el trámite legal. Te podías divorciar, o sea, tú te casas pensando que el divorcio ya es una opción que tú tienes disponible
siempre que lo hagas bien. Cumplimos con Moisés, que dijo que había que entregar una carta de divorcio, entonces está todo bien. Ahora, la consecuencia natural de afirmar lo que acabo de decir, justamente de lo anterior, lo que ha hecho realmente es distorsionar el sentido original del matrimonio. Sabemos que el matrimonio es una entidad santa y es algo que Dios ha creado, y pensar de esa manera, como ellos estaban enseñando, lo distorsionaban y lo convertía en una especie como de servicio. Lo convertía en un servicio que tenía que cumplir las expectativas de aquella persona que se casaba. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto realmente? ¿Qué estoy tratando de comunicar? ¿Cómo nos afecta a nosotros esta realidad, nosotros los que estamos casados, ¿no? Y los que estáis solteros también nos va a afectar en otro sentido. Cuando miramos el matrimonio de una perspectiva egoísta, centrada en nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos y qué es lo que nos puede proporcionar y dar a nosotros, lo que estamos haciendo es lo transformamos justamente en esto, en un contrato, ¿vale? Estamos pensando en el matrimonio igual que los fariseos, como un contrato, donde yo digo que me voy a comprometer a amar a mi cónyuge, mi marido, a mi esposa, mientras él cumpla conmigo. Mientras cumpla conmigo, mientras me ame, mientras haga lo que yo espero de esa persona. ¿Vale? Y esto no es algo tan descabellado ni ridículo, ¿no? Por desgracia, tenemos programas de televisión donde su fundamento es justamente esto. Yo no lo sabía, no suelo ver mucho la tele, soy un poco más de... Voy mirando por demanda, aquello que me interesa lo veo, pero no me quedo viendo lo que pone en la televisión. Y el otro día me enteré que hay un canal de televisión conocido para todos, donde hay un programa que se llama Casados a Primera Vista. Y seguramente muchos de vosotros, o algunos os suena, quizá habéis visto alguna vez, algunos, no sé, he visto algunas cabezas que se agachan, no lo sé, pero resulta que en este programa a mí me sorprende, ¿no? Es un programa donde la gente se casa porque alguien externo ha dicho que son aparentemente compatibles, pero se casan, ¿sabéis por qué se casan? Se casan porque saben que tienen la opción de divorciarse. Se casan sabiendo que se pueden divorciar cuando a ellos les apetezca, ¿no? Así que este programa de televisión, la gente que participa en este programa de televisión ha entendido el matrimonio igual que los fariseos. Han entendido que el matrimonio es algo de lo que yo puedo hacer uso, pero que puedo tirar cuando a mí me dé la gana y me apetezca, ¿vale? Así que cuando yo pienso de esta forma, igual que estaban enseñando estos maestros, lo que estoy haciendo estoy planteándome el hecho de que si mi cónyuge no me agrada, no me satisface a mí, no me llena, no me hace feliz, ya no me sirvo y por lo tanto tengo el derecho de echarlo fuera. Ya no me sirve, eres un objeto y como realmente no eres compatible conmigo, como no me haces feliz, como no piensas como yo, entonces te puedo tirar a la basura. Ahora, podemos pensar que esto no es nuestro caso, no es mi caso porque yo no me he separado, yo no he firmado el contrato de divorcio con mi esposa, yo tengo una relación relativamente buena con mi esposa. Ahora, ¿qué estaba enseñando Jesús en el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que está enseñando realmente? Jesús nos ha dicho anteriormente que es posible matar a una persona sin coger una pistola y un cuchillo, sin mancharse las manos de sangre. Es más, Jesús nos ha enseñado que se puede cometer adulterio sin tener contacto con una persona, con una mujer o con un hombre, no hace falta. Por lo tanto, Jesús nos está enseñando que es posible estar divorciada o divorciado de tu esposa o de tu marido sin estarlo realmente. Es posible. Porque se trata de un aspecto interno de corazón, ¿verdad? De hecho, Jesús lo que está diciendo es que es suficiente con construir una imagen mental de querer separarnos de nuestro cónyuge en nuestra mente para estar pecando. Solo es necesario con que eso pase en nuestra mente. En base a esto, en base a esta realidad que Jesús nos enseña, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondes tú cuando tu esposa o tu marido no cumple tus expectativas? ¿Cómo respondes tú cuando tu marido no sube esto del baño, no sé cómo se llama, la tapadera del baño, ¿verdad?
¿O cómo respondes tú cuando tu marido no recoge las cosas? O tu marido, ¿cómo respondes cuando tu esposa, pues a lo mejor no está siempre arreglada? O a lo mejor no tiene las cosas ordenadas, o a lo mejor te ha cambiado cosas de sitio. ¿Cómo respondes? Respondes con frustración y le gritas y le dices, eres un desastre. Siempre dejas la tapa bajada. O tu esposa, eres un desastre, siempre dejas la ropa en medio. Nunca me ayudas con los niños. Nunca me ayudas en la cocina. Siempre estoy haciendo la comida. ¿Le gritas? ¿Respondes gritando? ¿O haces otra cosa? Te sientes triste, sientes autocompasión. Dices, ay, pobre de mí. Como soy que mi marido, mi mujer no me quiere, no piensa en mí. Me siento triste, no me quieren lo suficiente. Y lo pasas en silencio. Sientes infelicidad. Imaginas en tu imagen, en tu mente, una imagen de una familia feliz, con otra persona, quizás, o con otra familia, o sueñas con escapar, con irte de viaje, con empezar de nuevo, o simplemente sientes rabia, resentimiento, y empiezas en tu mente a maquinar, vale, dame tiempo, será cuestión de tiempo. ¿Tú no me ayudas en casa? Yo no te voy a planchar la ropa. O la ropa va a aparecer muy lenta en los cajones de tu armario. Tus pantalones favoritos van a desaparecer. Son tonterías, pero son muy sutiles, ¿no? Son muy sutiles. O me callo, o simplemente, bien, tú eres así, a partir de ahora no voy a hablar contigo, te voy a castigar con el silencio. La verdad que cuando nos encontramos en estas situaciones cotidianas, en nuestras relaciones matrimoniales, y digo, si no estás casado, no pienses que esto no tiene que ver contigo, sí tiene que ver contigo. Porque quizás no tienes marido o esposa, pero reaccionas de la misma forma con otras personas. Así como decía, en estas situaciones cotidianas, y cuando esto ocurre, es momento de que nos paremos y utilicemos nuestra pregunta favorita. ¿Sabéis cuál es la pregunta favorita? Es una pregunta que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Y es, ¿por qué estoy respondiendo así? ¿Por qué estoy actuando así en esta situación? La tendencia natural que todos tenemos es mirar afuera y echarle la culpa a la otra persona. Y decirle, yo respondo así porque tú eres así. Si tú no fueras así, yo no respondería así. Pero concluir con que el problema lo tiene otra persona, la otra persona, y que yo estoy bien, es un error. Es estar ciego. Ahora, para que seamos más concretos y podamos saber lo que está pasando con claridad dentro de nosotros, podemos usar otra pregunta. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Qué estás amando en tu corazón en ese momento? ¿Qué es lo que estás amando? Porque aquello que estés amando con más intensidad que nada será lo que está motivando a que tú respondas y reacciones de esa forma. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de nosotros? Lo que ha ocurrido cuando nosotros respondemos así es que mi voluntad, tu voluntad y deseos se han apropiado de tu corazón. Y lo que era un deseo, algo bueno, los deseos son cosas buenas. Dios nos ha dado la capacidad de desear y querer cosas. El problema está en el hecho de que ese deseo se ha convertido en una demanda. Es decir, necesito eso por encima de todo. Es algo que yo necesito. ¿Por qué? Porque se ha convertido en mi necesidad. Es algo que necesito para ser feliz. Es algo imprescindible para mi vida. Necesito que mi corazón se llene de eso. Ahora, cuando somos confrontados con esta realidad, tenemos que ir al Evangelio. No podemos quedarnos ahí. ¿Qué tiene el Evangelio para decirnos? Lo primero que nos dice el Evangelio es que estoy respondiendo así porque es consecuencia, como he dicho antes, de lo que estoy llamando más. Aplicar el Evangelio en esta situación me va a confrontar con la verdadera condición de mi corazón. Me va a exponer, va a mostrar lo que hay dentro de mi corazón. Y va a ver los afectos más profundos que hay dentro de mí y que no están en Cristo. Están en otro lugar. Así que, cuando respondo así, lo que ha ocurrido es que he desechado a Cristo. He desechado lo que Jesús tiene para mí, lo que Jesús me ha prometido. He dejado de creer que Jesús es suficiente.
He dejado de creer que su sacrificio en la cruz es suficiente para mí, que no tiene valor. Hay otra cosa que tiene más valor y es lo que yo quiero que mi cónyuge me dé, o que me dé otra persona. Se ha convertido en lo que yo deseo más. Y he transformado a un ser humano, a una persona, en un ídolo al que estoy amando más que Cristo. Y le entrego mi corazón, se lo doy. Mi corazón es para ti. Porque espero de esa persona lo que solamente Cristo puede darme. Ahora es necesario que sigamos mirando el texto y veamos cómo Jesús explica y expresa el matrimonio. ¿En qué sentido Él expresa el matrimonio? Es decir, Jesús manifiesta cómo se entiende correctamente el matrimonio y Él nos enseña que el matrimonio es un pacto. Si vemos con detenimiento lo que Jesús nos dice en el versículo 32, aunque justamente hable del divorcio, Jesús presenta en el versículo 32, explicando este asunto del divorcio, dice que solo hay un caso, una excepción, en el que se puede dar el divorcio. Por lo tanto, Jesús no está diciendo que el divorcio es una opción, está diciendo que es un caso excepcional. No es algo con lo que contamos desde el principio. No es algo que está ahí que podemos usar si las cosas no van bien y que es la primera opción, no. Jesús está dando cuál es el caso excepcional en el que se puede dar el divorcio, y en esto es muy claro. Y vamos a ver un poco más adelante cómo Jesús lo explica en otros versículos, que están justamente en Mateo. De hecho, una de las cosas que ocurre es que esta parte de Mateo nos describe una situación en la que Jesús se le acercan estos maestros de la ley que habían escuchado lo que le había explicado en el Sermón del Monte y le hacen una pregunta. ¿Vale? Y vamos a leerlo juntos. Dice así Mateo, en este encuentro que Jesús tuvo con estos maestros de la ley, dice: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. De hecho, la Biblia es muy clara en que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Sé que nos podrían crucificar a algunos si expresamos esto así. Pero es lo que dice Dios. Nosotros creemos que lo que dice Dios es verdad. No solo eso, sino que Dios creó al hombre y a la mujer. Y no solo eso, sino Dios fue la primera, si se puede llamar así, persona que unió a un hombre y a una mujer. Es más, fue el primer padrino, fue el que entregó a la primera novia. Por lo tanto, ¿quién puede saber de matrimonio más que él? Nadie. El sentido del texto cuando dice serán una sola carne, la palabra que se utiliza implica la misma función que un pegamento fuerte. Hay una unión fuerte que si tiras acabarás rompiendo parte de alguno de los dos lados, ¿vale? Así que el vínculo que Dios establece en el matrimonio no solamente es físico de cercanía, sino que hay un vínculo espiritual donde Dios está presente. Por lo tanto, Jesús, en resumidas cuentas, lo que está diciendo es que Dios no tenía en mente, nunca tuvo en mente que el matrimonio pudiera separarse. Dios pensó en el matrimonio como un vínculo inseparable. Y recordemos que lo primero que hacen estos hombres, estos fariseos, cuando se acercan a Jesús, es preguntarle, pero no tenían la intención de recibir una explicación para ellos comprender, porque el texto nos dice que se acercaron para probarle. Estos hombres se acercaron a Jesús para ver si realmente era lo listo que parecía, si realmente parecía sabio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dijo que el matrimonio no era algo disoluble, ellos dijeron: ¿cómo que no? Si Moisés ha dicho que se puede divorciar. Vamos a tratar de encontrarle a Jesús, vamos a tratar de pillarlo y vamos a tratar de demostrar
que no es él quien dice que es. Por lo tanto, estas personas no quedaron satisfechas con la respuesta. Y un poco más adelante, los versículos del 7 y 8, estos obispos sabios, estos fariseos, estos, aparentemente listillos, le dijeron a Jesús: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Jesús sabía muy bien lo que Moisés le había dicho. Sabía muy bien lo que Moisés le había dicho al pueblo de Israel. De hecho, estos rabinos estaban manifestando que para ellos Moisés era más que Jesús. Pero Jesús va a demostrarle que esto no es así. Es más, Jesús con esto lo que hace es mostrarle cuál era la motivación o el motivo de que se les permitiera divorciarse. Es muy claro, como dice Jesús, ¿no? La cuestión es que por qué, y esto quizás es una cuestión que nos podemos plantear todos, ¿por qué si Dios dice y establece el matrimonio como algo que no se separe, por qué a Moisés le dice que sí hay una opción de divorcio? Pues tiene su razón, ¿no? Tiene su razón. Y es que en la cultura judía lo que ocurría era que la mujer, nos guste más o nos guste menos, era muy dependiente de los recursos del marido. La mujer vivía con la familia y luego se casaba, vivía con el marido, era mantenida por el marido, y lo que ocurría es que por causa del pecado, como dice Jesús, los maridos se separaban, se divorciaban y las mujeres se quedaban sin ningún tipo de sostenimiento. Por lo tanto, Dios permitió que Moisés enseñara esto por causa de que no quería que las mujeres quedaran desvalidas. Y a través de la carta de divorcio se les daba una posibilidad de que estas mujeres tuvieran una oportunidad de volver a casa de sus padres y no quedarse en la calle con hijos sin ningún tipo de sostenimiento y poderse morir de hambre. Realmente Dios, dentro de una situación de pecado, y esto es increíble, dentro de una situación de pecado, Dios tiene misericordia, tiene amor por la situación de personas que podían, en este caso de las mujeres, ¿no? Y me resulta interesante cuando a veces se tacha a Dios de machista. No es así. Dios, el Evangelio de Cristo que Dios envió, era un Evangelio revolucionario que reconocía a las mujeres al mismo nivel que los hombres. Aunque en la cultura judía había distintos roles, pero para Dios, Él lo dice, no hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ¿no? Todos son iguales para Él. Ahora, vale la pena preguntarnos lo siguiente: ¿qué tiene de especial el pacto del matrimonio? ¿Qué tiene de especial el hecho de que Dios instituyera el matrimonio a la luz de lo que Jesús estaba enseñando de que no debía romperse nunca? Y esto es muy interesante que lo entendamos, porque hay un aspecto importante, y es que la Biblia al completo nos habla de Cristo. Hay un metarrelato, hay una historia que dirige toda la línea del argumento de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos habla de Cristo. Y todas las cosas que aparecen nos manifiestan a la persona y nos apuntan a la persona de Cristo. Y es un desafío que cuando leamos la Biblia veamos justamente cómo nos lleva a Cristo. Así que, si miramos la Biblia con detenimiento, hay un aspecto importante, y es el hecho de que la Iglesia es un tipo que tiene relación justamente dentro del matrimonio, y de la misma manera Cristo. Es decir, el matrimonio existe porque está apuntando a algo más grande. Y Pablo esto lo expresa muy bien y lo explica en Efesios, en el capítulo 5. Es muy largo, pero solamente voy a compartir algunos versículos de Efesios 5 para que entendamos la relación que Pablo hace entre la relación de marido y mujer y la relación entre Cristo y la Iglesia, para que entendamos el hecho de por qué Dios estableció el matrimonio como algo que no se podía deshacer. Dice en Efesios 5 del 24 al 25, dice: pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí misma por ella. ¿Veis? Aquí es donde está la relación, ¿verdad? La Iglesia como la mujer, como
la esposa y Cristo como el marido, y hay una relación de amor, una relación matrimonial en ambos. Hay un reflejo, es decir, la Iglesia y Cristo son realmente la realidad a la que está apuntando el tipo de matrimonio. El matrimonio manifiesta y representa justamente esa relación. Y en Efesios 5, del 32 al 33, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. De la misma manera que la unión que hay entre Cristo y la Iglesia es un misterio, es igual entre el hombre y la mujer. Es un misterio, es algo que Dios ha creado, hay un vínculo fuerte que Dios ha establecido y ha definido. Así que, algo interesante que también quería deciros. De la misma manera que el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, es la cuna natural donde nacen los niños, la unión entre Cristo y la Iglesia es la relación natural donde nacen nuevos creyentes. La Iglesia, la mujer, es la que da a luz. En este caso la Iglesia también es la que da a luz nuevos creyentes. Hay una relación en este aspecto. Por lo tanto, Jesús entendía el matrimonio como un pacto. Y todos sabemos, o nos suena lo que es un pacto, ¿no? En el caso del matrimonio, en este pacto hay un compromiso de amar a tu cónyuge, aunque éste no cumpla contigo. Eso es un pacto. Un pacto son dos personas que se ponen de acuerdo y, al contrario que un contrato, cada persona se compromete a hacer su parte, aunque la otra persona no cumpla. ¿Vale? Así que es importante que después de lo que hemos visto, que es la enseñanza incorrecta del matrimonio, y cómo Jesús muestra el verdadero sentido del matrimonio, cómo se relaciona el matrimonio con la unión entre Cristo y la Iglesia, es una unión indisoluble, por eso el matrimonio fue pensado para que no se disolviese. Es importante que miremos qué conclusiones y qué aspectos y qué consecuencias tienen con respecto a lo que hemos visto en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida como creyentes. Así que lo primero de ello es que mantener el pacto del matrimonio con nuestro cónyuge es tan importante como decir la verdad sobre el pacto que Dios tiene con nosotros en Jesucristo. Es lo mismo, es hablar de lo mismo, del pacto que Jesucristo tiene con nosotros. De hecho, el matrimonio no se trata principalmente de estar enamorados, aunque sí lo incluye. Obviamente Dios nos ha regalado la posibilidad de que podamos estar enamorados, pero no es el fundamento, sino el matrimonio se trata justamente de expresar nuestra relación genuina con Cristo, dentro de la unión con otra persona. Se trata primordialmente de Cristo. Es más, ¿cómo funciona el matrimonio? Lo que hace el matrimonio es justamente establecer una relación donde Dios es el que une a esas dos personas. Son dos personas que se han unido para acercarse a Cristo, para ayudarse a crecer. De hecho, el matrimonio es parte del proceso que Dios va a usar en tu vida para cambiarte. ¿Para qué? Para acercarte más a Cristo. Conforme en este proceso seamos más conscientes de la finalidad que Dios tiene con el matrimonio y nos acerquemos más a Cristo, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Fijaos esta flecha de aquí. Lo que va a ocurrir es que ambos dos, esposa y marido, conforme estén más cerca de Cristo, estarán más cerca de ellos. Acercarnos a Cristo nos ayudará, primeramente, a amarlo más a Él, ver su necesidad, la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida, y a la vez nos producirá humildad y amor verdadero y genuino hacia nuestro cónyuge. Sabemos que cuando dos personas se unen para compartir la vida, tenemos que ser conscientes y realistas. Habrá momentos donde nuestro pecado saldrá a flote, ¿no? Habrá conflictos. Tarde o temprano, si te casas o estás casado, sobre todo si estás casado, sabes que los conflictos surgen, a veces por las cosas más ridículas. Pero resulta que en el matrimonio no somos nosotros los protagonistas, ni tampoco lo es nuestro cónyuge, es Cristo, el protagonista de
de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Bueno, Pablo en Romanos lo expresa bastante bien, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo tu matrimonio, incluyendo tu relación con tu marido, con tu esposa, y la finalidad es que Cristo sea glorificado. A Él sea la gloria para siempre. Esto es lo que dice Pablo en Romanos. Realmente todo lo que nos rodea está hecho por Cristo y para Cristo, y son para glorificar, para que Él sea glorificado en medio de nuestra relación. Jesús murió por personas pecadoras, personas que decidieron separarse de Él y decidieron casarse con otras cosas, buscar otras cosas distintas a Él. Y a pesar de que Jesús fue justamente la esposa aborrecida, ella divorciada, decidió comprometerse con nosotros y firmar un pacto con su propia sangre, donde Él cogía todas las cosas más horribles de nosotros, aquellas cosas que si piensas ahora mismo no te gustaría que nadie supiese de ti, lo que tienes más profundo de ti. Él cogió todo eso, lo cargó encima suya y pagó con su sangre por nuestros pecados. Él tomó a una novia infiel, a nosotros, cada uno de nosotros como su iglesia, y la transformó en una novia perfecta. Es más, posiblemente podrás fallar muchas veces en tu matrimonio, pero Jesús ha prometido que nunca te va a dejar. Jesús ha prometido que nunca nos va a dejar, que va a estar a nuestro lado. Jesús nunca va a hacer como los fariseos, nunca va a pensar en el divorcio como una opción. Para Jesús no existe esa opción. Jesús va a cumplir hasta el final, a pesar de nosotros. Nunca se va a separar. Podremos pasar por momentos difíciles, por tiempos de lejanía, de no estar cerca de Cristo, de volver a caer en las mismas cosas, pero Él cumplirá su palabra para siempre, porque Él es fiel. Nosotros podemos no ser fieles, pero Él es fiel. Él ha prometido ser fiel y en Él confiamos. Y terminando con las palabras de Pablo, donde él dice que justamente que queremos, y yo quiero que vivamos salgamos hoy al menos de aquí con la convicción de que nada nos va a separar del Señor Jesús. De la misma forma que Pablo dice que estaba convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada, Pablo está diciendo aquí, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hablar con el Señor. Señor, te queremos dar gracias por traer a través de tu palabra a nuestra memoria esta gran realidad. Señor, el hecho de que tú te casaste con la iglesia, Señor. Tú enviaste a tu hijo como la novia, Señor, como el novio, perdón, y la iglesia como la novia, Señor, y estableciste una relación, un pacto donde sabemos que el novio, que Cristo va a cumplir con nosotros, Señor. Y eso nos trae esperanza. Nos trae esperanza para acercarnos a ti y pedirte perdón cuando, como he compartido, Señor, cuando sale a la evidencia nuestra realidad en nuestro corazón. Cuando vemos nuestra necesidad de volver al Evangelio, nuestra necesidad de volver a ti. Señor, y queremos vivir con una vista despierta, aprovechar estas realidades, estos momentos donde tú nos permites justamente ver nuestra necesidad de cercanía a ti, ver justamente y experimentar que tú has venido por personas que están enfermas, que están necesitadas. Señor, y a la vez queremos llenarnos de ti para poder mostrar y llevar a otras personas esta gran verdad, Señor, de que tú eres un Dios grande, un Dios que eres justo, pero también perdonas y estás abierto, Señor, a acercarte, a buscar una relación verdadera con nosotros. Señor, enamóranos de ti, Señor, y permite, Señor, que vivamos en tu gozo y en tu verdad. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.